¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de la semana del supermartes de Levax, ¿no? Había mucha expectativa realmente en los mercados financieros y en términos generales en la sociedad, ¿no? En relación a esta fecha, donde vencían más de 600.000 millones de pesos, ¿no? De lo que son las colocaciones mensuales de Levax, que se vienen renovando, tanto en manos esos títulos de inversores institucionales como de inversores individuales. Y está claro, ¿no? En este contexto más difícil que atraviesa el panorama financiero en la Argentina desde fines del mes de abril y que se ha exacerbado en la primera quincena del mes de mayo, bueno, había mucho nerviosismo, mucho interés y ansiedad por ver cómo reaccionaban los mercados hasta ese día. Bueno, la realidad es que la prueba pasó mejor de lo esperado, ¿no es cierto? Sin duda, para esto ha contribuido, sin ninguna duda también, bueno, lo que fue ese mismo martes, una sorprendente colocación de bonos en pesos a tasa fija de la Argentina a 5 y 8 años que anunció el ministro de Finanzas por la tarde de ese día y bueno, una colocación que permitió no solamente el acceso de esos pesos, es decir, financiamiento para lo que es bueno, el déficit fiscal que mantiene el gobierno nacional, sino también el ingreso de dólares que entraron a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central y bueno, eso ayudó sin duda a que se generara un mejor clima de negocios en los mercados ese martes tan difícil. Usted conoce más o menos los números, renovación total, ¿no? De esa cifra que estaba pendiente, incluso una suscripción adicional de unos 5.000 millones de pesos y un dólar que por lo que fue la decisión del Banco Central, bueno, marcó un techo en la zona de los 25 pesos. Aquí hablamos del tipo de cambio mayorista, porque el minorista, bueno, usted habrá visto en estos últimos días, inclusive en el cierre del viernes, termina algunos centavos por encima de los 25. Bueno, ¿cómo trabajó el Banco Central para establecer este techo? Bueno, con una orden de venta de 5.000 millones de dólares que aparece prácticamente todos los días en el mercado mayorista. Y bueno, allí solo algunos millones se vendieron porque está claro, ¿no? Que la señal de un Banco Central dispuesto a defender ese nivel, por lo menos hasta el momento ha dado resultado y es así que tenemos al dólar mayorista cotizando en el cierre de semana en la zona de 24 pesos con 50. Y esto, y hacia allí vamos, incluso en un contexto internacional que le dirían no ha mejorado para nada en los últimos días, que incluso ha empeorado. Si uno mira un poco los comportamientos de monedas de países emergentes hasta este viernes puntualmente en que estamos grabando el programa, bueno, uno lo que ve es un fortalecimiento sostenido del dólar, en particular contra las monedas emergentes, y si uno mira el real, para dar un ejemplo concreto y muy cercano de lo que tiene que ver con la realidad económica de la Argentina, uno ve al real que continúa perdiendo valor contra la moneda estadounidense. Le quería mostrar en la apertura del programa justamente en principio este gráfico que tiene que ver con la evolución del real desde el arranque del año prácticamente. En realidad la tendencia alcista del dólar en Brasil arrancó en el mes de febrero. Bueno, y usted ve que el real está cerrando la semana por encima de los 3,70 cuando estaba mucho más cerca de los 3 a principio de año. Esto es un claro ejemplo de cómo las monedas emergentes están perdiendo valor contra el dólar dentro de lo que es un proceso de suba de tasa de interés en los Estados Unidos. Este, de alguna manera, es el factor disparador de toda esta cuestión. Hay una inflación en Estados Unidos que está comenzando a recalentarse. Esto está generando que los bonos caigan porque los inversores buscan tener una mayor tasa de interés para compensar ese incremento de la tasa de inflación en la mayor economía del mundo. Y bueno, esa suba de la tasa de interés obviamente genera la expectativa también de que la Reserva Federal en los Estados Unidos suba las tasas de manera más agresiva en los próximos periodos. Si esto pasa, que es un poco lo que están manejando los inversores, bueno, lo que se produce es un regreso, por llamarlo de alguna manera, de los capitales distribuidos en el mundo hacia los Estados Unidos y esto debilita justamente por la salida de capitales las monedas, especialmente de los países emergentes. Aquí usted tiene el caso de Brasil con el real, muy importante para Argentina. Aquí va otro ejemplo, ¿no? Lo que ha sido el comportamiento de la lira en Turquía. Aquí hay que decir que Turquía es una de las economías que ya había sido señalada por el Fondo Monetario Internacional durante el último año como una de las más vulnerables del mundo dentro de las economías emergentes, juntamente con la Argentina. Aquí usted tiene un claro ejemplo también de que la lira turca ha venido perdiendo valor contra el dólar, un proceso que viene incluso desde bastante más atrás, desde el año 2015, con lo cual, bueno, está claro que este fenómeno de pérdida de valor de las monedas emergentes contra el dólar es sostenido y generalizado. Aquí usted ve ahora, por ejemplo, también lo que es el comportamiento del dólar a través de un indicador que se sigue mucho en los mercados, que es el denominado dólar index, que lo que muestra es la evolución del dólar contra una canasta de monedas de países desarrollados, donde se ve también que el dólar ha venido fortaleciéndose, ¿no? En este arranque del año 2018, con lo cual
Lo que queda claro, me parece, a partir de estos datos, es que, bueno, como comentábamos la semana pasada, si bien la Argentina, y este es el punto, no tiene vulnerabilidades muy claras en su contexto macroeconómico, y de esto vamos a hablar más adelante, temas como déficit fiscal, déficit de balanza de pagos, y también, bueno, este tema de que nos agarra de alguna manera recién comenzando a pelear contra la tasa de inflación, con un volumen de Levax muy alto. Bueno, esto está claro que en la Argentina, digamos, maximiza estos fenómenos globales, pero hay un disparador en el plano internacional que no puede desconocerse y que tiene que ver justamente con un proceso de suba de tasa de interés en los Estados Unidos y un fortalecimiento del dólar a nivel global y una depreciación de las monedas de países emergentes. Datos que vale la pena tener en cuenta, y le decía, esto no solamente no ha mejorado en los últimos días, sino que inclusive hasta este viernes teníamos, bueno, una sostenida pérdida de valor, por ejemplo, del real en Brasil, que es la moneda que sin duda seguimos más aquí en la Argentina, por ser Brasil nuestro principal socio comercial. Pero bueno, un dato clave que tiene que ver con la coyuntura internacional que está afectando justamente el proceso, digamos, de estabilización de los últimos movimientos en el mercado financiero aquí de la Argentina. De esto vamos a estar hablando seguramente con más extensión a lo largo del programa. Pero ahora quería cerrar este bloque de apertura compartiendo un video de la agencia EFE de la televisión internacional que explica claramente, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil con el real, donde también el Banco Central de Brasil ha intervenido para moderar la suba del dólar en esa economía. El real brasileño ha sentido en los últimos días la presión del dólar, que alcanzó su mayor nivel en 2 años. La moneda estadounidense empezó hoy el día cotizada a 3,68 reales para la venta en el tipo de cambio comercial, y en lo que va del año el real se depreció un 9,95% frente al billete verde. Esto ha obligado al Banco Central a intervenir en alguna ocasión en el mercado de divisas para suavizar la caída de la moneda local. Según expertos, la subida de las tasas de interés en Estados Unidos hace que los inversores miren hacia el mercado interno estadounidense y se sientan estimulados a retirar recursos de mercados como Brasil y de otras economías emergentes. Ese flujo de capital se traduciría en el alza del dólar y la depreciación de monedas emergentes. En el caso específico brasileño, algunos especialistas sumaron a este factor la incertidumbre electoral por las presidenciales de octubre, pues consideran que pone en jaque la recuperación económica del país, y agregaron que las relaciones comerciales con Argentina son otro factor que podría frenar la recuperación económica de Brasil, que el año pasado creció un 1% después de 2 años de profunda recesión. Con este panorama, los expertos coinciden en que la tendencia para los próximos meses es que las tasas de interés en Estados Unidos sigan subiendo y el mercado externo ya no sea tan benigno como se había previsto. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y por supuesto vamos a seguir hablando más adelante de mercados y empresas, del panorama financiero, ¿no? Y lo que ha pasado en los mercados puntualmente a lo largo de esta semana que cerramos el viernes. Ahora nos metemos más de lleno con temas que tienen que ver con la economía local y con novedades para monotributistas, los pequeños contribuyentes del régimen simplificado, que van a ver que desde junio el monotributo, bueno, aparece con algunos cambios. Pero primero datos que tienen que ver con el mercado inmobiliario aquí en la ciudad de Mar del Plata, el mercado inmobiliario que claramente ha venido dinamizado en los últimos meses por la expansión del crédito para la vivienda, un fenómeno que habrá que ver cómo sigue, ¿no? Hacia adelante, teniendo en cuenta el salto que ha pegado el dólar, con lo cual, bueno, uno entiende que sin duda es un proceso que se va a ir moderando en los próximos meses. Pero hasta el momento, los últimos datos, que son los que usted ve en pantalla,
hasta el cierre del mes de abril. Recuerde que bueno, los problemas en el mercado de cambios arrancaron la última semana de abril, con lo cual aquí todavía no vemos ningún efecto. En principio, bueno, lo que muestran es que el mercado seguía bien. Hay escrituras de compra-venta, crecía 49%, 1.193 durante abril, con lo cual el periodo enero-abril, es decir, el primer cuatrimestre del año, cierra aquí en General Pueyrredón con 4.269 escrituras de compra-venta, registradas un crecimiento interanual del 59%. Datos realmente importantes que también se ven, por supuesto, en lo que es hipotecas, ¿no? Aquí usted tiene el siguiente dato interesante para mirar, datos que bueno, procesa el Observatorio de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata y que genera el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en abril se hicieron en General Pueyrredón 510 hipotecas, un crecimiento del 200% en relación a abril del año 2017, y el primer cuatrimestre cierra aquí en el partido con 1.946 hipotecas, crecimiento del 242%. Bien los números, entonces hasta abril habrá que ver, por supuesto, con lo que ha pasado en mayo, cómo sigue esta tendencia en los próximos meses. Pero vamos al monotributo, le decía, hay novedades desde el mes de junio y bueno, los detalles principales de los cambios que se instrumentan con el arranque del nuevo mes nos lo comenta como siempre el doctor Marcos Jauregui Berri. Lo importante es que se va regulando el tema del monotributo y es una categoría de contribuyentes que tiende a afianzarse en el sentido de que es una categoría que tuvo alguna serie de incertidumbres sobre si se va a mantener o no. Creo que estas nuevas normas lo que está apuntando es que este sector de la sociedad de contribuyentes se va a mantener y que en las condiciones que se va regulando, pero que se va a mantener como tal. Lo que se establece, lo que se está buscando es aliviar la situación en cuanto a trámites burocráticos y demás, porque creo que se reduce la cantidad de veces que tienen que revisar toda su situación para recategorizarse. Ahora pasa a ser 2 veces al año. Creo que de esa manera se le busca aliviar una situación y en principio esa es la más importante. Y después sí se regula y se va excluyendo a algunos contribuyentes muy puntuales la posibilidad de ser monotributistas. Específicamente ahora se apunta a las sociedades de hecho o sociedades irregulares que están excluidas ahora de poder participar en esta categoría de contribuyentes. Y en el tema de sucesiones indivisas, que se da una situación muy particular ahí, a veces que se mantienen en el tiempo indefinidamente en algunos casos, lo que se limita temporalmente es la posibilidad de que más de un año no pueden permanecer como monotributistas las sucesiones indivisas. En términos generales esas parecería ser las modificaciones más importantes, ¿no? Pero insisto con que lo que se busca es mantener este grupo de contribuyentes que sabemos que desde el punto de vista de la carga fiscal es mucho más aliviado para ellos poder estar dentro de este sistema y no pasar al régimen general que tiene una carga impositiva más elevada. Bien, ahora Marco, mencionaste las sociedades de hecho, las sociedades regulares. Para este tipo de sociedades la única vía que queda ahora es ser contribuyente al régimen general. Claro, solamente cabe la posibilidad de ser responsables inscriptos en los distintos impuestos. Puntualmente en el monotributo lo más importante es IVA y ganancia, ¿no es cierto? Pero sí, este tipo de sociedades queda como única alternativa ser sujetos inscriptos en IVA y ganancia y no pueden pagar a través de esta cuota del monotributo esos impuestos. Así que pasan al régimen general y en sucesiones indivisas también. Una vez pasado el año, como máximo, hay otras condiciones, ¿no? Que siempre se refiere a la declaratoria de herederos y demás, pero digamos como término máximo un año, pasan a ser inmediatamente responsables inscriptos y deberán actuar como tales dentro del régimen general. Bien, y varios cambios que se vienen con el mes de junio para los monotributistas. Bueno, ahí decía Marcos que es un dato interesante, ¿no?, para destacar, que más allá de estas modificaciones que apuntan a desburocratizar, ¿no es cierto?, la gestión del monotributo para los pequeños contribuyentes, bueno, lo que surge de estas novedades es que, bueno, la figura se consolida, ¿no?, porque en algún momento se habló de la desaparición de la figura del monotributista, que parece, le reitero, consolidarse con el anuncio de estos cambios. Ahí le sugerimos, por supuesto, consultar con su contador, básicamente otras novedades que hay desde el mes de junio. Aparecen cuestiones como la eliminación del mínimo de empleados para
para permanecer dentro del monotributo que existía para algunas categorías dentro de lo que son actividades dedicadas a la venta de cosas muebles. También, bueno, la elevación del monto mínimo en caso justamente de venta de cosas muebles, que permite que más contribuyentes permanezcan dentro del régimen simplificado. Bueno, y hay otros cambios que seguramente vale la pena analizar en detalle desde el punto de vista de lo que es la continuidad del contribuyente dentro del régimen. Pero siempre hablando de lo que fue nuestra charla en la semana con el doctor Marcos Jauregui Berri, bueno, compartimos a continuación otro tramo en el que hacemos referencia a otra novedad importante que ya viene implementando la AFIP y que tiene que ver, por un lado, con la recategorización de oficio y también con el procedimiento para la exclusión de contribuyentes del régimen. La cuestión procesal en la exclusión o en recategorización de monotributistas era muy complejo porque hubo varios cambios normativos, varias sucesiones de reformas que hacían el sistema muy poco claro. De hecho, se terminó con una situación de reincorporación de exclusiones como un perdón, llamémoslo así, y ahora en una situación donde lo que se permite es que aquel contribuyente que esté mal encuadrado dentro del monotributo, que si se advierte esa situación no pase a estar excluido automáticamente, que si los parámetros dan para mantenerse dentro del régimen, lo que se hace es, se lo pasa a la categoría que corresponda, pero no se lo excluye. Porque evidentemente la exclusión del monotributo tiene un costo importante, porque si no ese contribuyente debe pagar sus obligaciones fiscales desde el momento de la exclusión, con intereses y demás. Entonces es un monto importante que preocupa. Entonces, mientras esté en el régimen de acuerdo a los parámetros, le permite recategorizarse dentro de él y pagar solamente diferencias en cuotas, pero no estar excluido. Eso evidentemente es una situación acorde y mejor en cuanto a la situación que pueden tener ellos. Bien, ahora Marcos, pero ¿y cómo maneja la AFIP situaciones donde a través de lo que es el cruce de información de datos detecta que un monotributista debería estar fuera del régimen? Es decir, ¿cómo se maneja el criterio de exclusión? El criterio de exclusión se maneja de acuerdo a los parámetros. O sea, si, por ejemplo, DGI advierte que un contribuyente inscripto en el monotributo tiene una serie de gastos no acorde a un contribuyente que facture el monto máximo para ser monotributista, va a establecer una presunción de que tiene ingresos superiores y lo va a excluir. Si tiene una cantidad de empleados importante y ese costo de empleados también hace presumir que tiene ingresos superiores, también. Si supera cualquier parámetro que advierta DGI por cualquier medio, presunciones o medios ciertos, o sea que compró un inmueble, compró un auto de alta gama, no acorde a sus ingresos, es decir, tiene varios indicios o presunciones, por una cuestión técnica la obviamos, ¿no es cierto?, pero tiene varias formas de advertir DGI que ese contribuyente está teniendo ingresos superiores a los que tiene como máximo ser monotributista. Esos métodos los tiene DGI, lo que hace es los determina y los notifica al monotributista para que alegue su defensa y trate de demostrar que, por ejemplo, ese auto lo compró con plata donada de los padres o de la venta de algún bien, pero no fruto de la actividad, se le da la posibilidad de defenderse, pero a través de todos los métodos DGI llega a la conclusión de que está teniendo ingresos no declarados superiores a lo que tiene como máximo un monotributista. De esa forma DGI trabaja y termina con la exclusión si es que no puede demostrar el monotributista de dónde proviene el dinero o que esas presunciones no son reales. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y abrimos este bloque hablando nuevamente de novedades que tienen que ver con la marcha de la economía local y con otra noticia que tiene que ver con lo que es, bueno, el ritmo, le diría, sostenido de crecimiento del movimiento de cargas en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y hacemos referencia a esto una vez más porque en la semana la gente de la Terminal de Contenedores 2 anunció que finalmente cerró con la firma MSC la llegada de un buque semanal a la ciudad de Mar del Plata. Es un dato importante porque obviamente mejora la frecuencia con la que las cargas pueden salir desde nuestra ciudad y con un dato inclusive más auspicioso, decía la gente de la Terminal de Contenedores 2, porque Mar del Plata va a ser el último puerto de la travesía de estos buques de MSC, por lo que el barco va desde aquí directo a Brasil, con lo cual ahí la carga estaría llegando en 30 horas, mucho menos tiempo que lo que se demora viajando desde Buenos Aires, según lo que explicaba en la semana Emilio Bustamante de la Terminal de Contenedores 2. Así que de esta manera los buques de MSC se suman a la llegada a la ciudad de los buques de Maersk. Está llegando concretamente el buque Saturn de Maersk, que tiene una frecuencia de 10 días, que une puertos argentinos con Montevideo, y de esta manera la industria local ya tiene 7 escalas mensuales para el movimiento de cargas de exportación y de importación desde el puerto de nuestra ciudad. Realmente importantísimo el crecimiento que se está dando en el movimiento de contenedores en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y de las novedades en lo que tiene que ver con el movimiento de cargas aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, pasamos ahora a hablar de comercio electrónico, en un tema en el que venimos haciendo énfasis en las últimas semanas, porque bueno, entendemos que es una tendencia que llegó para quedarse y la idea de estas referencias habituales aquí en el programa es de despertar de alguna manera al comerciante, al empresario que todavía no ha puesto el ojo, ¿no?, en esta movida sobre el potencial que hay justamente en la posibilidad de vender a través de Internet, básicamente. Y bueno, la semana pasada conversábamos con el ingeniero Renato Rossello de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y nos dejaba la idea de que bueno, un paso importante desde el punto de vista del comercio, de la empresa que quiere desembarcar en las ventas por Internet, es capacitar, formar a una persona que entienda de este tema dentro del comercio o de la compañía. Así que intentamos bueno, avanzar con esta idea. Y fue así que en la semana conversamos con el licenciado Martín Orengia, un especialista que habitualmente nos acompaña con temas de marketing digital y comercio electrónico, que bueno, nos planteaba de esta manera, ¿no?, cómo una empresa, un comercio puede formar a una persona para que administre lo que se llama habitualmente la transformación digital en esa firma. Es esencial que la empresa tenga una persona que sepa de estos temas. Es casi como ir al mecánico, digamos. Vos vas al mecánico y si vos no entendés nada, te pueden decir cualquier cosa. ¿Sí? Cada empresa es un mundo. Hay muchas cosas para hacer en Internet y que pueden utilizar las empresas no solo a través de Internet, sino para también aumentar las ventas o mejorar los procesos en forma offline. Pero esas herramientas tienen diferentes formas de usarlas. Y a una empresa hoy le pueden decir cualquier cosa. ¿Sí? Entonces es muy necesario que tenga una persona que sepa para poder elegir por qué camino encararlo, para poder elegir con qué personas hacerlo y para poder controlar que esas acciones resulten bien. ¿Sí? Una de las principales características que tiene Internet es la posibilidad de medir resultados. Es decir, que nosotros podemos saber exactamente qué obtuvimos o qué resultados obtuvimos con cada uno de los pesos que invertimos, tanto en dinero como en tiempo. ¿Qué es lo que debería saber esa persona que maneja el proceso dentro de la empresa? Porque da la sensación de que esto tiene que ver tanto con quieres vincularse fuera de la compañía para llevar adelante ese proceso y después cómo implementarlo internamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pensás vos que debería incorporar esa persona? Mira, una empresa siempre tiene que realizar distintos tipos de procesos, que generalmente son 4. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer cualquier empresa, aunque tenga el mejor producto, el mejor servicio del mundo, es llegar a las personas. ¿Sí? Si no llega a sus potenciales clientes con los productos que tiene, nunca los va a vender. Entonces,
Para poder llegar a las personas hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, las redes sociales en forma orgánica o en forma paga. Por ejemplo, el posicionamiento en buscadores para aparecer en Google o en otros, ¿sí? En forma orgánica y en forma paga, a través de estrategias de email marketing, por ejemplo, también. Esas son las principales formas de llegar a la gente. Todas estas acciones, en general, las realizan especialistas en cada una de ellas. Ahora, después de llegar a las personas, y este es uno de los principales problemas que tienen hoy las empresas, además de que no saben llegar, una vez que llegan, el lugar a donde tienen que enviar a esas personas es el sitio web o la landing page, como se llama, la página de aterrizaje. El problema que tienen es que ese sitio web o esa landing page, en la mayoría de los casos, no están preparados para que esa persona que ingresó termine convirtiendo o termine generando el objetivo que la empresa quiere, comprando, dejándonos un dato o haciendo lo que nosotros queremos que haga. Entonces, mejorar todo ese lugar al que llega la persona es esencial para aumentar lo que se llama en comercio electrónico o en internet, aunque sea offline, la tasa de conversión, ¿sí? El porcentaje de personas que compran o que alcanzan los objetivos dentro de las que entran. Bien. Entonces, esa sería la segunda parte del proceso. La tercera sería el tema de la fidelización y de la reputación. Ya no le creemos a las marcas, ¿sí? O sea, una marca nos dice algo y muy probablemente lo que vamos a hacer es averiguar cómo le fue a alguien que ya compró ese producto o ese servicio. Toda esa etapa de fidelización y de poder vender más a las personas que ya nos compraron y de que esas personas nos recomienden, también es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de una estrategia de marketing digital, ¿sí? Y como siempre, eso lo hacen otras personas a través de otras herramientas. Y por último, el tema del análisis de resultados. Lo decíamos al principio, analizar resultados es una de las características más importantes que tiene Internet. Sabes todo lo que pasa con cada una de las cosas que hiciste. Si nosotros no sabemos analizar los resultados, muy difícil es saber si lo que hicimos estuvo bien o mal. Y en relación a la capacitación, la formación en temas de marketing digital y comercio electrónico, bueno, hay, me parece, una posibilidad de analizar este fenómeno desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, la empresa, el comercio que quiere capacitar a una persona internamente para que lleve adelante el proceso de transformación de la compañía en este tipo de canales de venta. Y por otro lado, también la posibilidad que surge para que el joven o aquella persona que busca insertarse laboralmente de formarse en estos temas con la intención, obviamente, de ofrecer sus servicios en un rubro que se está buscando activamente desde lo que tiene que ver con la demanda de puestos de trabajo. Así que en el segundo tramo de la charla con Martín Orengia, bueno, conversamos justamente sobre este tipo de cuestiones y en el principio de este fragmento que compartimos a continuación, Orengia nos describe rápidamente cómo está hoy la oferta de cursos de capacitación en estos temas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hay cada vez más cursos o diplomaturas o programas en marketing digital y comercio electrónico que permiten que esas personas se formen con las herramientas que ofrece todo esto del marketing digital, pero bien pensadas en la empresa de cada uno. Porque como decíamos, es totalmente diferente cada una de las empresas de otra y de otros emprendimientos o de los objetivos de las personas inclusive. Hoy en Mar del Plata nosotros tenemos programas, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en la Universidad FASTA, en USIP, ¿sí? Tenemos otros programas en otras universidades a nivel país, como en la Blas Pascal o en la UADE. Se están haciendo cosas y más allá de lo que hacemos nosotros, cada vez hay más. ¿Por qué? Porque realmente se detecta que las empresas necesitan de este tipo de personas y por otro lado las personas también ven una oportunidad laboral dentro de todo esto y la verdad que la existe, ¿sí? Cada vez hay más cosas para hacer. El problema es que encontremos a la persona indicada para hacerlo, porque así como nos dicen que tenemos que hacer una cosa y se hace, esa cosa puede salir bien o puede salir totalmente mal. Un pequeño ejemplo que a mí me gusta dar es cuando una empresa pauta, por ejemplo, para aparecer en redes sociales o en buscadores. ¿Sí? Como decíamos, la gente ya no le cree más a las empresas, cree lo que dicen otras personas. Entonces, si hay una empresa pautando para llegar a muchísima gente y los comentarios que tiene son negativos, lo que va a pasar es que esté pagando por publicidad negativa, porque quien esté del otro lado va a ver ese anuncio, va a ver lo que opinan las primeras 3 personas y entonces va a decidirse por no comprar ese producto o ese servicio. Entonces, no es solo cuestión de hacerlo, es cuestión de controlarlo, de llevarlo adelante bien y de planificarlo, controlar los resultados y sobre todo también pensar y darnos cuenta que el usuario y esa persona que nos compra por internet o que llega por internet no es diferente al que nos llega en el mostrador de nuestro local, es la misma persona.
Entonces, las estrategias que nosotros tenemos que llevar adelante tienen que estar atadas entre lo online y lo offline, ¿sí? Eso se llama omnicanalidad y es una de las cosas que también hay que aprender. ¿Cómo hacemos para que la misma persona que llega de diferentes lugares o de diferentes medios termine convirtiéndose en un cliente, que es el objetivo que tenemos? Bien, por último, Martín, y volviendo sobre lo que comentabas, da la sensación de que esto, más allá de que tiene que ver con la necesidad de que las empresas formen a alguien dentro de su plantel para manejar este proceso, también para los jóvenes o para aquellas personas que están buscando cómo desarrollarse laboralmente, la capacitación en este tipo de actividades parece ser una buena herramienta desde el punto de vista de la inserción laboral, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas muy buenas que tiene también esto es que no tiene fronteras. A nivel de inserción laboral uno puede hacer este tipo de trabajo para Mar del Plata o para cualquier ciudad del país o para el exterior, ¿sí? Y las oportunidades cada vez son más. Como decimos, esto no es una moda, esto no va a volver para atrás, no vamos a dejar de utilizar internet, no vamos a dejar de utilizar los celulares, ¿sí? Cada vez va a ser más así y entonces el mundo va en ese sentido. Mientras antes entremos, ya sea como empresas o como personas que se quieren dedicar a esto, más posibilidades tenemos de estar bien. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y volvemos a hablar de lo que ha sido el tema, ¿no?, de esta primera mitad del mes de mayo que hemos venido transcurriendo con un clima financiero realmente complejo. Es decir, hablar un poco de lo que ha venido ocurriendo en el mercado de cambios, de los disparadores aquí en el plano local, porque si bien, bueno, destacábamos, ¿no?, en la apertura del programa, que hubo un disparador claro, por lo menos a mi juicio, en las últimas semanas en un contexto internacional caracterizado por la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos y la consecuente depreciación de las monedas emergentes, como el caso que mencionábamos, ¿no?, Brasil, Turquía y otros. Bueno, claramente en la Argentina el fenómeno ha sido más violento, ¿no?, ha sido más intenso y la caída del peso, es decir, la suba del dólar en nuestro circuito financiero ha sido mucho más violenta que en el circuito financiero de Brasil o en el circuito financiero de Turquía, para mencionar simplemente esos dos ejemplos. Y bueno, cuando uno habla de disparadores, obviamente hace referencia a cuál es el detonante, ¿no?, que pone en marcha una situación no deseada como la que hemos vivido en las últimas semanas. Pero hay algunas cuestiones estructurales, y a esto vamos, que en la economía argentina hacen que estos procesos se den con la violencia con la que vimos en las últimas semanas, ¿no es cierto? Y bueno, para describir justamente esas cuestiones estructurales, vamos a compartir a continuación algunos fragmentos de la charla que dio aquí en la ciudad de Mar del Plata unos días atrás el economista Carlos Melconian. Le recuerdo que Melconian formó parte del equipo económico del presidente Macri, concretamente fue presidente del Banco de la Nación Argentina hasta la llegada allí de Javier González Fraga. Y bueno, Melconian, en una charla que poco menos que se viralizó en los últimos días, por lo menos entre los que seguimos de cerca los temas económicos, bueno, hizo referencia a distintas cuestiones estructurales de la Argentina que hacen que esté muy expuesta, que esté muy vulnerable cuando estos cambios de ciclo en el plano internacional se hacen tan evidentes. Primer fragmento de la charla de Melconian, compartimos a continuación, con énfasis en este tramo en el déficit fiscal. Estos son 70 años del fisco de Argentina, donde la línea roja es el gasto público y la línea azul es la recaudación. La contracara es la presión fiscal al sector privado. Acá recibió el kirchnerismo, la azul arriba de la roja es superávit del fisco. Y el kirchnerismo se encargó de subir la presión fiscal hasta acá, tuvo más plata como nunca en la historia argentina,
y se encargó de hacer este desbande con el gasto público, que la clase política de Argentina, no Macri, va a tener que bajar. Y Macri va a ser el conductor. Como no lo han hecho, lo va a hacer el Fondo Monetario. ¿Ustedes ven que no hay historia de este gasto público para atrás? ¿Qué ha hecho la clase política en la Argentina 12 años? Esa diferencia entre el rojo y el azul es déficit fiscal primario, que es lo que heredó Macri, y está hecho en términos del PBI. Si ustedes suman eso, son los 30.000 millones de dólares que va a buscar Caputo por año. De un país que no tiene problema de deuda sobre PBI. Es chiquita, porque el kirchnerismo no pudo ir, gracias a Dios, a buscar deuda. Pero Argentina está en un problema de flujo, no de stock. Todos los años 30 no podés ir a buscar. Y claro, ¿cómo terminaba yo mis reuniones? Que al final el presidente repetía esto. Esto es insostenible en el tiempo. Toda la vida así no vas a poder estar. Y decían, che, pero ¿cuándo crees vos que...? No existe cuándo creo yo. Eso lo contesta Orangel y Tuzam. Y llegó. Y como le decía, hasta aquí el énfasis de Melconian era una cuestión que destacábamos nosotros también aquí en el programa en las últimas semanas, esta diferencia tan evidente entre los ingresos y los egresos del Estado, que hacen que el gobierno nacional deba requerir a buscar 30.000 millones de dólares de financiamiento en los mercados internacionales, o parte en el mercado internacional, parte en el mercado local, que es un poco lo que está pasando durante este año 2018, para cerrar esa brecha. Está claro que ante un cambio de contexto internacional, un país con tal dependencia del financiamiento externo sufre más justamente esos cambios de ciclo que países que están más sólidos desde el punto de vista de las cuestiones fiscales. Pero hay otro problema que también comentábamos nosotros la semana pasada, tiene que ver con las vulnerabilidades estructurales de la economía argentina, que tiene que ver con la balanza de pagos. Esto es, se van sistemáticamente de la economía más dólares de los que llegan. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en una fuga, entre comillas, para lo que se llaman dólares por atesoramiento. Esto es el ahorrista que compra dólares o la empresa que gira divisas fuera del país por unos 20.000 millones de dólares por año. Y por otro lado, un déficit por turismo que genera una salida de 10.000 millones de dólares adicionales. Sobre estos temas, Carlos Melconian comentaba lo siguiente. ¿Ven lo que les digo? 20 lucas se la lleva la tía y 10 lucas se lo lleva el turismo, 30. ¿Quién entraba a 30? El pedal del carry trade 10 lucas, que ahora se va. Préstamos del sector privado, 17.000 palos. Lluvia de inversiones no hubo. Entonces la pregunta es, che, y para el 2018, que el primer cuatrimestre dio 12 de salida y 4 de entrada. Ah, por eso puso 8 el Banco Central. Porque si el Banco Central no pone esas 8 faltantes, el cambio... si es floating. Porque si fuera floating, yo digo, ¿cuánto quieren acá? 12. ¿Y cuánto entró? 4. ¡Deja que suba! Así ajusta. No dicen del gas y la luz que sube para que consumas menos. Y esto es lo mismo. ¿Quién tiene que consumir menos? Y que la tía vea que a 20 mangos no se lo puede llevar. Y que Miami a 20 mangos no te lo podés llevar. Muy claro, esto les estoy explicando cero nuevo, cero nuevo. Cero. Acá está. Cuando Cristina se fue al control de cambio, se le habían llevado 22 lucas. Y el déficit de turismo era 1.000. Entonces, qué sé yo, vendrán regulaciones, vendrá más tipo de cambio, vendrá más tasa de interés, vendrá una recesión, vendrá una mezcla. El segundo 30.000 es el déficit fiscal. Si no baja en términos de PBI, en porcentaje del PBI, los 6 puntos de déficit son las 30 lucas de Caputo. ¿Qué va a hacer el fondo? Acá el fondo dice, che, me tenés que arreglar esto. ¿Por qué? ¿Y por qué está la esencia del primer 30.000 del sector privado? Seguí, a ver, y me tenés que arreglar esto, ¿Por qué? Porque esta es la esencia del segundo 30.000. Che, y me tenés que arreglar esto, Perdón, se darán cuenta por qué
el FMI ni el presidente van a aceptar que el Congreso vaya para atrás con las tarifas, ¿no? Imagínense que el corte de subsidio es lo mínimo para que esto va bajando. Lo mínimo. ¿Entienden cómo está asociado el corte de subsidio al gasto? Y como usted ve, déficit fiscal, déficit de balanza de pago, esto es dólares que salen en mayor proporción de los que entran. Bueno, temas que tienen que ver con una economía que en definitiva uno puede decir gasta más de lo que genera, con lo cual aparece un problema que, como decía Melconian, ¿no?, en su charla, la clase política en la Argentina deberá corregir hacia adelante para no tener estos sacudones como los que hemos vivido en las últimas semanas. Nosotros ahora vamos a ir a directamente describir lo que ha sido la semana en el mercado bursátil. Esto lo vamos a hacer después de la siguiente pausa, con la habitual comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil y el testimonio desde allí de Adriana Figliolo. Antes cerramos este tramo de mercados y empresas compartiendo un video de la televisión internacional con referencia a un dato importante, ¿no?, de las bolsas en las últimas semanas, la sostenida suba del precio del petróleo. El precio del barril de petróleo Brent supera la barrera de los $80. No se llegaba a ese nivel desde 2014. El precio que se alcanzó ayer se debe a que el temor a nuevas sanciones sobre Irán y la caída del suministro de Venezuela limiten la oferta del crudo. El petróleo se ha disparado un 75% desde junio y, según los analistas, puede llegar a los surtidores de gasolina y a la energía y al transporte en los próximos meses. Hasta ahora se habían mantenido los precios del petróleo tras la recuperación económica y el fortalecimiento de la demanda, entre otras razones por las medidas conjuntas entre Rusia y la OPEP para limitar la producción. Pero la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el pacto con Irán para retirar las sanciones ha dado un impulso al alza. Los expertos creen que el precio sube por el temor general a que la oferta se vea afectada. Y en Venezuela la inestabilidad y la reducción de sus extracciones supone otro desafío. Al mismo tiempo, la mejora de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos hacen pensar a los analistas en un aumento de la demanda. Si no hay signos de cambio de tendencia pronto, los expertos ven un traslado de los precios al consumo. A corto plazo, el barril de Brent podría llegar, según los analistas, hasta los $85. Patolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Michels y Francomano, M&F Propiedades, Inmobiliaria y Administración de Consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223-491-6860. Email mifpropiedades@wallsynetics.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de comunicarnos ya con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe, como hacemos habitualmente, ¿no?, Adriana Figliolo. ¿Cómo te va, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco qué te parece destacable, ¿no?, de esta semana que cerramos hoy viernes, cuando estamos grabando el programa, donde pasó de todo, ¿no?, desde la mega licitación del EVAX hasta lo que ha sido un mercado de acciones y de bonos muy movido. Contanos un poco qué destacarías. Sí, en la semana, bueno, el lunes continuó un poco la expectativa, a ver qué pasaba con las tasas, con las LEVAC y bueno, y también con el respecto al dólar, y en la medida, bueno, que se acercó el martes, que era la fecha de la licitación, nosotros notábamos que la gente en general, el que se había quedado, inclusive tuvo muchísimas operaciones nuevas. Es decir, que la gente prefirió optar por la tasa que pasarse a un dólar que en ese momento ya estaba en 24 y medio. Así que bueno, en general nosotros la licitación, bueno, viste como que fue
noticia general que le fue prácticamente, se renovó el 100%. Quizás nosotros no fue el 100% y sí fue el 95%, pero porque algunas personas que estaban dentro de las LEVAC se pasaron el lunes, que era el momento que se podía cruzar, se pasaron directamente a bonos. Pero el movimiento fue grande. La tasa de destacar, podemos decir que estaba arriba, quizás el martes en el mercado secundario pensábamos que iba a ser arriba del 42%, porque era lo que se estaba negociando, y sin embargo la tasa de corte fue del 40%. Posiblemente ante la expectativa de lo que estaban viendo, que se estaban tranquilizando, aprovecharon a bajar un poco. Y hoy en el mercado secundario lo que veíamos que ya no está en el nivel de 40, está a niveles de 38%, que igual es una tasa alocada, pero bueno, ya bajó del nivel de 40. Vamos a ir viendo qué pasa en la semana, ¿no es cierto? Seguro. Y después con respecto a los bonos en dólares, también tuvieron muchísimo movimiento, y principalmente lo que vemos que mejoró la paridad con respecto al dólar, ¿no? Es decir, notábamos, si bien todavía no recuperaron toda la corrección que tuvieron, pero bueno, ya empieza a notarse que rebotaron de los mínimos que tocaron en cuanto a las paridades, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, Adriana, un tema que me parece siempre importante destacar, porque cuando surgió toda esta cuestión de la mega licitación de LEVAX del último martes, bueno, uno notaba que incluso en el periodismo en general, desde Buenos Aires, desde medios que habitualmente uno presume estar muy bien informados, se sigue desconociendo todavía esto que comentamos periódicamente nosotros, de que las LEVAX tienen un mercado secundario activo y que se puede vender cuando uno quiere, es decir, no hay que esperar al vencimiento. Esto, a ver, ¿cómo se lo reiterarías a la gente? Porque parece que es una idea central y que distingue mucho lo que es el tema de la LEVAX con respecto a un plazo fijo, ¿no? Sí, por eso nosotros inclusive tratamos de que en la medida que era conveniente que los clientes pudieran renovar a más de 30 días, porque realmente dentro de 30 días no sé a cuánto va a estar la tasa. Lo que sí hicimos fue tratar la tasa, el plazo de 63 días, asegurarse para que pudieran colocar a esos niveles. Siempre, bueno, sí, nosotros ponemos, todavía nos pasa con gente que a lo mejor es cliente y está esperando una semana con la plata ahí muerta porque está esperando la licitación. Pero bueno, nosotros lo recalcamos siempre, que pueden entrar y salir cuando quieran, a través del mercado secundario. Que no se pierde nada, absolutamente nada, porque, o sea, para entrar en la misma tasa, hoy por ejemplo, vos me decís, sí, no se quedan esperando a junio para entrar la licitación. Aprovechás y está el 38%. Yo no sé en junio cuánto va a estar. Y, o sea, me da la sensación de que si las cosas se tranquilizan va a bajar la tasa. Así que bueno, por ahora te digo, la gente, nosotros le decimos que es como sería como una caja de ahorro de lujo, porque realmente podés entrar, inclusive para las empresas, salvo te puede pasar que lo coloques a una tasa como fue la última vez del 26%, se dispara y si precisas la plata, realmente ahí sí tenés un problemita, porque vas a tener que descontar a tasas del 40%, lo que vos colocaste al 26%, es decir, te va a comer gran parte de los intereses. Pero cuando es al revés, si vos me decís, colocaste al 40% y salís en tasas más normales, todavía tenés ganancia, o al menos, o aunque se mantenga, los días que te va corriendo, el interés está adentro y te lo ganas vos. Así que bueno, sí, siempre estamos con ese tema, ¿no? Que es inmediato, es decir, si vos venís hoy y me decís, preciso fondos de mi cuenta, nada, lo vendemos en el momento y te llevas el cheque, o te transferimos. Por eso decimos que, bueno, eso es lo ideal, como para que la gente esté, sobre todo, viste, atenta a esa. Hoy en día realmente no es para dejar los fondos a esas tasas, no es para dejar los fondos quietos, ¿no? Seguro. Adriana, bueno, mencionamos simplemente al pasar que el dólar está cerrando la semana por debajo de ese techo mayorista que le está tratando de poner el Banco Central con una oferta grande, ¿no? De 5.000 millones de dólares en la zona de 25. Bueno, el dólar está terminando, según los últimos registros que veíamos, el mercado mayorista y en la bolsa más o menos 24,50. Así que nos queda contar simplemente qué pasó con las acciones, porque hubo subas bastante importantes en algunos casos, ¿no? ¿Qué dato destacarías ahí? Sí, quizás no fue solamente como a lo mejor el lunes, empezó la semana y quizás los papeles todavía bajaban en Estados Unidos,
pero los valores argentinos que cotizan en el exterior todavía no hacían piso afuera, pero como subía el dólar, evidentemente subían acá en la Argentina, o sea, pero en definitiva, si lo medías con respecto a la bolsa en dólares, estaban abajo. Así que bueno, igualmente en la semana se vieron alzas importantes y como reacomodamientos, inclusive las de energía, todo lo que tiene que ver con esa parte, principalmente se nota un reacomodamiento de los precios. Pensamos que es porque, bueno, finalmente creemos que senadores van a arreglar y que no van a llegar a votar la propuesta que salió de diputados. Pero bueno, se ve una buena recuperación. Pensamos que igual el sector de bancos y eso todavía está atrasado con respecto a los valores que había llegado, ¿no es cierto? Siempre miramos nosotros la cotización en dólares de los bancos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, pensamos que todavía puede tener un recorrido, pero igual hay que ir despacio y ir mirando un poco a ver qué pasa, ¿no? Con este tema del fondo, de los acuerdos, de si se lo aprueban. Así que bueno, pensamos que hay tiempo todavía para seguir entrando. Seguro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho este panorama directamente desde la Bolsa en el cierre de semana. Estamos haciendo esta comunicación telefónica poco después de las 5 de la tarde del viernes, es decir, recién cerrado el mercado. Bueno, buen fin de semana, que descanses y hablamos nuevamente el próximo viernes. Bueno, Marcelo, hablamos igual en la semana. Gracias. Conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil y nosotros vamos a usar los últimos minutos que nos quedan aquí en Mercados y Empresas para compartir, bueno, el panorama de tasas de interés, ¿no? Cómo quedó esto tanto desde el punto de vista del mercado del EVAX como también en lo que tiene que ver con el mercado de bonos en dólares. Y comenzamos por el mercado del EVAX, que cerraba el viernes de esta manera, como usted ve en pantalla, para junio la tasa por debajo del 40%, ¿no? Como comentaba recién Adriana Figliolo, 39,93 el último registro. Después tenemos el plazo siguiente, ¿no es cierto? Esto sería para julio, 61 días de plazo, 39,89%. Y el plazo más largo, que se operó este viernes a 152 días para el 17 de octubre, 37,90%. Tengamos en cuenta aquí que estas tasas comparan contra lo que se pagaba por un plazo fijo, ¿no? En los bancos sobre el cierre de semana, que según los últimos informes del Banco Central, bueno, estábamos hablando de tasas de entre el 27 y el 30%, es decir que las LEVAX están con rendimientos realmente muy atractivos en relación a otros mecanismos para hacer tasa en peso dentro del sistema financiero. Por último, los bonos en dólares, esto es lo que comenzamos a mostrarle ahora en pantalla, y bueno, aquí le marcamos como siempre tres posibilidades, ¿no? El Bonar 2020, un título que vence en octubre del año 2020 y que tiene actualmente un rendimiento proyectado del 4,90% anual. Recuerde que estos son bonos que se compran tanto con dólares como con pesos y que se cobran, y aquí hablamos de capitales de intereses en dólares billete, que son de libre disponibilidad para el inversor. Y después tenemos el Bonar 2024, que vence en mayo del 2024, 6% anual, el rendimiento proyectado, y el bono de descuento, que vence en el año 2033, 8% anual. Aquí usted tiene, bueno, distintas alternativas, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión, tanto en pesos como en dólares. Si hablamos de bonos en dólares, recuerde que hay bonos mucho más largos, por supuesto, pero claro, en general no se adaptan a los plazos en los que piensa un inversor individual. Incluso el rendimiento no es mucho mayor, ¿no? Si uno extiende, por ejemplo, el plazo al caso más largo que tiene la Argentina cotizando en los mercados internacionales, que es el bono que vence en el año 2117, el bono centenario que se emitió el año pasado. Bueno, ese bono actualmente cotiza con rendimiento proyectado del 8,5% anual, con lo cual está claro que más o menos este bono que le presentábamos, el bono de descuento que vence en el año 2033 con un rendimiento del 8%, es más o menos, bueno, una buena alternativa en términos de plazo y de rendimiento desde el punto de vista de las alternativas que hoy tienen los inversores para colocaciones en dólares dentro de nuestro sistema. De cualquier manera, y aquí siempre destacamos, bueno, un dato importante a tener en cuenta cuando uno invierte en bonos es que cuanto más largo es el bono, más variable es su precio ante cambio en las condiciones de mercado. Esta es una información que siempre el inversor tiene que tener en cuenta, porque no es lo mismo comprar un bono al 2020 que comprar un bono que termina en el año 2033, porque en estos contextos tan volátiles que hemos tenido en las últimas semanas, claramente el bono más largo, en este caso el de descuento que termina en el año 2033, tiene fluctuaciones fuertes a veces de precios que asustan y sorprenden al inversor que no entiende que los bonos también pueden variar sustancialmente de precio. Por supuesto que las variaciones son menores que las acciones, pero de cualquier manera las fluctuaciones existen, y en un contexto como el actual, donde por un lado, bueno, la Argentina está tratando de resolver, ¿no es cierto?, el panorama financiero que tuvimos desde fines de abril hasta la semana pasada por lo menos. Bueno, hay que sumarle esta
este tema también el contexto internacional con tasas de Estados Unidos en alza que también complican la cotización de los bonos en todo el mundo. Así que datos para tener en cuenta porque si bien la inversión en bonos es una inversión segura en términos generales desde el punto de vista de lo que es el cobro de renta, no tiene la variabilidad que puede tener la proyección de flujo de fondo en una inversión en acciones, bueno, los precios pueden variar y esto hay que tenerlo en cuenta. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.